Hoy quiero hablar de una mamá en la Biblia. Ella es Ana en el libro de Samuel capítulo 1. Y quiero hablar de esta mujer porque hay mucho que aprender. Y se llama una mamá que ama a Dios. Quiero hablar de esta mujer que amaba a Dios de una manera tan profunda. Pero antes de llegar a Ana, quiero hablar un poquito de lo que está sucediendo en este tiempo. Que era la época, Josué acababa de morir. Josué reunió a todo el pueblo. Y antes de morir, Josué les dijo, me brinqué esta parte que yo creo que les va a gustar. José Martí, político, poeta cubano, dijo: hay un solo niño bello en el mundo y cada madre lo tiene. Pero bueno, Josué reúne al pueblo. José en el capítulo 24, versículo 15 les dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y después hace una pregunta al pueblo. Y esta es una pregunta bien importante. Era importante en aquel tiempo, continúa siendo bien importante el día de hoy. Josué, sabiendo que su fin estaba cerca, preguntó al pueblo: ¿ustedes a quién van a servir? Y esta pregunta sigue siendo relevante el día de hoy. La pregunta es: ¿ustedes a quién van a servir? Josué les dijo: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Pero ustedes, ¿a quién van a servir? En ese momento el pueblo le contestó, pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás, nosotros solo le serviremos al Señor. Esa fue la promesa que el pueblo hizo. Y por un tiempo el pueblo sirvió a Dios. Pero unos cuantos años después, la siguiente generación, en el siguiente libro, en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, apenas la siguiente generación de los que dijeron serviremos a Dios, dice: también murió toda aquella generación, la que dijo serviremos al Señor. Y surgió otra, y esta es la tragedia, que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. No solo dice que olvidaron, dice que no conocieron. Una generación falló en comunicar la fe y la palabra de Dios a la siguiente generación. El resultado: gente empezó a hacer cosas que ofendía a Dios. Y lo que te puedo decir es que no estamos tan lejos de lo que ocurrió en ese tiempo. Estamos a una generación de que la fe muera en este mundo. Cada vez hay más y más personas que no conocen a Dios. Y no estoy hablando de África, no estoy hablando de la India, estoy hablando del patio de tu casa, de tus vecinos. Hace 3 días, como a la 1 de la mañana, recibí un texto de Carlos González. Y me dijo: mi hermano, háblame, es urgente. Y le hablé hace 3 días en la noche. Y me dijo: ¿sabes que acaba de venir la policía a tocar mi puerta? Porque la casa de enseguida, la familia Padilla, o el hombre que hizo todo esto fue Padilla, dice: hubo un pleito enorme y este muchacho de 28 años acaba de matar a su suegra de 52, a su novia de 23 y a su cuñado de 17, aquí en la puerta de enseguida. Y está todo bloqueado, encerrado. No es lejos donde está pasando esto, es aquí, ahora. Más y más personas no conocen, no respetan, no temen a Dios. Y estamos a una generación de que la fe se pierda. Y en aquel tiempo, la historia que vamos a leer, vamos al libro de Samuel capítulo 1. Si tienes Biblia, por favor, puedes compartirla, leerla con nosotros. Y es que en Deuteronomio capítulo 6, Dios había encargado a los padres que educaran a sus hijos, le enseñaran a sus hijos acerca de la fe, acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. Y entonces ocurrió que estos padres no hicieron su llamado. Tal vez hoy tú estás aquí, tal vez no has hecho un buen trabajo comunicando la fe y la palabra de Dios a tus hijos. Tal vez no sabías que tenías que hacerlo. Pero yo quiero que al final de la clase de hoy puedas irte con la fe y la esperanza de, sin importar dónde está tu familia, el punto en el día de hoy, dónde están tus hijos el día de hoy, con Dios hay esperanza.
ninguno de nuestros hijos y ninguno de nuestros padres está tan lejos de Dios que Dios no lo pueda salvar. Déjalo, repito. Ninguno de nuestros hijos y ninguno de nuestros padres está tan lejos de Dios que Dios no lo puede salvar, y Dios está buscando un hombre o una mujer que hiciera la diferencia. En 1 Samuel, vamos a leer ahí capítulo 1, versículo 1. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Elcana tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguna. Ana quiere decir escogida, Penina quiere decir rubí. Y no le decían rubí por valiosa, era rubí por fría y dura. Deja aclarar un punto antes de seguir a la siguiente historia. Dice que este hombre tenía 2 esposas. Quiero aclarar algo. Cuando la Biblia dice que un hombre tenía más de una esposa, jamás lo aprueba. Más bien lo dice para resaltar los problemas y conflictos que venían cuando un hombre o un rey tenía más de una esposa. Ve la vida de Salomón cómo terminó, la vida de David. El plan de Dios siempre fue un hombre, una mujer. Y créanme, una mujer es más que suficiente. Pero jamás fue porque lo apoyara. Hace unos años escuché en la tribuna de San Francisco, así se traduce, la historia de un hombre argentino, Carlos Monteri. Este hombre de 77 años está en el libro del récord Guinness. ¿Sabes por qué? Se ha casado y divorciado. ¿Cuántas veces crees? 67 veces. Y yo me pregunto, ¿qué mujer se casaría con un tipo que tiene ese récord mundial? Ahora, el que el periódico lo publique no significa que el periódico lo apoye. Exactamente lo mismo ocurre con la Biblia. La Biblia nos está diciendo, este hombre tenía 2 esposas, pero mira la manera en que vivían por el pecado de este hombre. Vamos a continuar en el versículo 3. Y lo que ocurrió fue que Elcana se casó primero con Ana, pero como Ana no podía tener hijos, en vez de esperar en Dios, en vez de confiar en Dios, decidió volverse a casar. Y es que en la cultura de aquel tiempo, el ser pobre, el estar enfermo o el no tener hijos equivalía a que Dios los estaba maldiciendo. Y este hombre, en vez de ir a buscar ayuda de Dios, hace lo primero que se le ocurre: me voy a volver a casar para tener hijos y así no me digan que soy maldito. En el versículo 3, cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los 2 hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer sacrificios, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Aclara tan firmemente aquí: Dios fue el que hizo a esta mujer estéril por una razón, y no fue para que Elcana fuera y buscara a otra mujer, pero había una razón de fe. Y muchas veces creo que nosotros somos como Elcana. Cuando Dios no responde nuestras oraciones rápidamente, al tiempo que queremos, arrancamos a hacer cosas que después nos arrepentimos. Vamos a mentir, vamos a robar, vamos a abandonar a Dios porque queremos las cosas ya, ahora, en este momento, en vez de decidir esperar en Dios. Terminamos peor que como estábamos. Y Ana sufría el pecado de su esposo, y esta otra mujer, Penina, la perseguía, la burlaba, la hacía sentir mal, la atormentaba. En el versículo 7 continúa la historia diciendo: cada año iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Imagínate, yo no sé por qué, pero a veces, no sé si te ha pasado a ti, pero hay domingos que cuando vienes a la iglesia es cuando son los problemas, cuando se pelean
cuando están apurados, cuando no estuvieron listos los niños, cuando el carro no prendió, y es cuando viene el pleito del matrimonio y ahí vienen los dos a la iglesia enojados, o viene la familia enojada. Y lo importante es que vengan, ¿ok? Luego se arreglan. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Sí, Penina la atormentaba y Ana ni querer comía. Y aquí me gusta lo que voy a leer ahora del Cana. Y esto es una buena forma, mujeres, son casadas, de entender un poquito a su esposo. Fíjate la reacción de el Cana para su esposa. El Cana a su esposo le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? Parecía como si no supiera lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? No entiendo. Así suena. Los maridos a veces sonamos que no entendemos por qué lloras, o por qué tienes problemas, o por qué estás triste. Pero realmente sí sabemos, pero somos lentos para identificarnos con tus sentimientos. Tu marido es poquito lento para expresar y ponerse acorde a cómo tú te sientes. ¿Por qué sé que él sabía? Porque la siguiente pregunta dice: ¿acaso no soy mejor para ti que 10 hijos? Y Ana se queda callada. No. Bueno, si la conversación siguió, dijo el Cana: ¿qué tal? ¿Soy mejor para ti que 5 hijos? No. Bueno, 2 perros y un gato. No. Que la Blackie. Pero sabes que aquí había un corazón roto que buscaba un hijo a ella, un hijo a quien amar. Y la verdad es que los hijos se aman diferente a como se ama el esposo. Es otro amor. Es tan diferente la profundidad y la conexión de una mamá con sus hijos. Y Ana quería experimentar esto, tenía el corazón roto, quería amar con ternura. Era una mamá sin hijos, con las emociones, los sentimientos, el deseo de amar que una madre tiene por sus hijos. Y quería tener un hijo. Y ella sabía: el único que puede responder a mi necesidad es Dios. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero el único que puede resolver tu necesidad es Dios. Vamos a continuar leyendo en el versículo 9. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Ana fue y llevó su angustia y su dolor a Dios para orar, y fue ahí para ponerse de rodillas ante Dios. A mí me hace pensar, cuando yo estoy angustiado y desesperado, ¿qué hago? ¿Qué hace la gente cuando está angustiada? ¿Qué hace la gente cuando está desesperada? Toma decisiones como la de este joven. ¿Sabes por qué fue el asesinato de este muchacho? El día anterior, el asesinato fue como a medianoche, como a las 5 de la tarde. La muchacha le dijo a él se llamaba Juan Padilla. Pelearon muy fuerte, a gritos. Y la muchacha le dijo: te voy a dejar, quiero que te vayas. A medianoche él se levantó con la pistola y los mató. Su angustia y su desesperación lo hizo tomar una decisión. Y es lo que muchos de nosotros hacemos con nuestra angustia y nuestra desesperación. Y aprendemos de esta mujer que dijo: yo la llevo a Dios. Y se puso a clamar a Dios. Siguiente verso. Y antes de ir al siguiente verso, déjate pregunto: ¿qué necesitas hoy que sea imposible para Dios? ¿Qué ocupas en tu vida? ¿Qué necesidad tienes que Dios no pueda llenar? Y si Él puede llenarla, ¿por qué no corres hacia Él mejor? ¿Por qué corres lejos de Él? ¿Por qué corres a hacerlo tú, a tratar de conseguirlo tú, a hacerte justicia por ti mismo? ¿Por qué no corres a Dios para que Él llene tu necesidad? Versículo 11, y este es el versículo clave del capítulo. Dice: entonces hizo este voto. Cuando Ana estaba orando a Dios, hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón,
Yo te lo entregaré para toda su vida, por toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Cualquiera que lea esta historia pensaría: esta mujer está tan desesperada que se está volviendo loca. ¿Cómo que le va a entregar su hijo a Dios? ¿De qué está hablando? Pero no era que estaba volviéndose loca, es que por primera vez en muchos años Ana estaba alineando su deseo con la voluntad de Dios. Cuando Ana antes oraba, por todos los años que ella estuvo orando, ¿sabes por qué oraba? Ella decía: Dios, dame un hijo para dárselo al Cana, para que ya esta mujer no se burle de mí. Dame un hijo para que la comunidad me respete, porque como no tengo hijos, ellos dicen que yo estoy maldecida por ti. Dame un hijo para que me vean bien, y dame un hijo para ganar amor y ganar respeto. Lo que ella pedía, la razón que pedía un hijo, no era una mala razón, pero no era una mejor razón. Cuando alineó la voluntad de Dios con su oración y empezó a decir: dame un hijo que te sirva y te glorifique a ti, entonces Dios dijo: oh, estás lista. Has entendido que no te he contestado todos estos años lo que tú has pedido, porque lo estás pidiendo por motivos egoístas, aun cuando suena bien. Yo me pregunto cuántas veces oramos y oramos y oramos, y Dios dice: todavía no, y todavía no, sin analizar los motivos. ¿Para qué quiero lo que pido? ¿Para qué oro por lo que oro? ¿Una casa? ¿Un trabajo? ¿Un carro? ¿Una relación? ¿Para mí? ¿Para satisfacerme? ¿Para disfrutar? ¿Para ser feliz? Por primera vez Ana dijo: dame este hijo que te sirva a ti. Alineó su deseo, su sueño con la voluntad de Dios. Y Dios dijo: estás lista para recibir un regalo. Los hijos son prestados. Y hay una escritura más adelante que vamos a ver cómo dice que los vamos a entregar otra vez a Dios, y ahorita la vamos a leer. Pero los hijos, las relaciones, las familias, las bendiciones son prestadas y son solo por un poco de tiempo. Y cuando dices es para mí y mi disfrute y para mí, en vez de decir que esto te dé gloria a ti, entonces Dios dice: todavía no. Todavía no estás listo para recibir la bendición, porque no quieres darme tu hijo. Y yo pienso: ¿qué es lo mejor que le puedes, como mamá o como papá, qué es lo mejor que le puedes dar a tu hijo? Una carrera, dinero, una casa. ¿Tú crees que eso lo va a asegurar su felicidad? ¿Tú crees que eso va a asegurar su seguridad? ¿Tú crees que eso va a asegurar que tu hijo sea una persona plena? No. Pero ¿qué tal si puedes decir: quiero darle a mi hijo, quiero heredar en mi hijo fe y convicción en Dios? Quiero que mi hijo tenga una fe que lo proteja y lo guarde cuando no esté yo junto a él. Quiero que mi hijo sea un abogado o un doctor o un licenciado cristiano. No me importa si es albañil cristiano, un paletero cristiano, un licenciado cristiano. Pero la palabra clave es que mi hijo o mi hija aprenda a amar y respetar de Dios. Porque si nos brincamos la generación que sigue, va a pasar lo que pasó en Jueces. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Como hoy en día, la gente hace lo que le da la gana porque no tiene la presencia de Dios en sus vidas. ¿Qué tal heredar a nuestros hijos? Poner alinear nuestro deseo con la voluntad de Dios. ¿Qué tal cambiar los motivos por los que pides y pedir: Dios, que se haga tu voluntad y no la mía? ¿Te acuerdas quién oró así? Jesús, cuando iba a morir en la cruz. Jesús dijo: Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Orar no es para que se haga lo que tú quieres. Orar es para rendirnos y entregarnos a lo que Dios quiere. ¿Cuántos años más vas a seguir orando por algo que Dios no te va a dar porque lo quieres de una manera impura, porque lo quieres de una manera egoísta? ¿Cuánto tiempo más, en vez de decir: Dios, si me bendices con esto, que sea totalmente para tu gloria, que sea para ti? Dios tenía para este niño, para Samuel, un plan más grande que el que Ana tenía. Ana quería un hijo al principio que la defendiera, la protegiera
y que provocara que otros hablaran bien de ella. Dios quería un hombre que fuera al mundo a llevar su palabra, a protegerlo, a enseñar de la palabra de Dios. Quería un hombre que lo representara a él y no que la representara a ella. Tal vez es el plan de Dios para tus hijos. No te pongas en medio de lo que Dios quiere hacer con tus hijos. No por sobreprotegerlos, guardarlos, vas a evitar que Dios trabaje en la vida de tus hijos. No son tuyos, son prestados por un tiempo. Deja que Dios trabaje, pero tienes tú que pasar la fe. Y tú dices, no sé, estudia la Biblia. Qué bueno que viniste hoy. Pregúntale a quien te invitó, ¿cómo hago esto? Toma las clases para padres que estamos haciendo. Agarra fe tú para ti. Vamos a seguir orando en el versículo 12. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó, está borracha. Esta muchacha no anda bien. Siguiente verso, versículo 15. No, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Solo soy una mujer angustiada. Y me encanta esta parte. He venido a desahogarme delante del Señor. Mi angustia, mi dolor, mi tristeza, mi deseo, lo traigo a la presencia de Dios. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y mi aflicción. Vengo a traer mi necesidad a Dios. ¿Cuánto hay que aprender de esta madre que todavía no tenía un hijo? Para llevar nuestra angustia, llevar a nuestros hijos, llevar nuestros deseos, llevar nuestras necesidades a Dios. Y que se alineen a su voluntad, que su voluntad es mejor y su plan es mejor que nuestro plan. Cuando tú lo creas, cuando tú creas, entiendas que el plan de Dios, la voluntad de Dios para ti es mejor que la tuya misma, vas a empezar a ver muchas oraciones contestadas en tu vida. Siguiente verso. Vete en paz, respondió Elí. Que el Señor de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió. Antes dijo no quería comer, se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Me encanta esta parte porque por primera vez en muchos años de burla, de persecución de Penina y de otras personas en su vida, por primera vez en muchos años dice la Biblia que Ana en su semblante tenía paz, estaba confiada, tenía alegría, porque ahora había alineado su plan y su deseo a la voluntad de Dios y ahora sabía, Dios está en control. Lo que yo necesito, Dios lo tiene y lo va a proveer. Lo que yo ocupo está en las manos de Dios y no en las manos de nadie más. Estoy sujeta al plan de Dios, un Dios que me ama y desea lo mejor para mí. No estoy sujeta a los hombres, no dependo de ninguna persona, no dependo de que otros tengan buena voluntad, dependo de que Dios me bendiga. Y eso, dice, le cambió el semblante y salió de ahí confiada y en paz. No dice que Elí le prometió, van a pasar 6 meses y vas a quedar embarazada, o van a pasar 1 año y medio, vas a tener tu hijo, van a pasar 3 meses. No hubo una promesa de cuándo iba a ocurrir. Solo había la confianza de va a ocurrir. Dios está en control. Esto que yo necesito, este problema que yo tengo, lo dejo en las manos de Dios. Yo voy y continúo sirviendo a Dios. No sabía cuándo, pero no tenía miedo, ni tenía angustia, ni tenía ansiedad. Versículo 19. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concebió y pasado 1 año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. La palabra Samuel, el nombre de Samuel quiere decir Dios escucha. Entonces llamó a su hijo Samuel porque ella sabía, Dios se escucha, Dios me escuchó
mi petición y me ha entregado, me ha bendecido cuando alineó otra vez su voluntad a la voluntad de Dios. Me encanta esta parte porque pasó un año antes del nacimiento de su hijo. En ocasiones Dios no contesta oraciones inmediatamente. Tal vez va a tardar 6 meses, tal vez va a tardar un año, tal vez va a tardar 2 años. Hay veces que Dios contesta oraciones y tú ni te acuerdas que habías orado por eso, y empiezas a ver bendiciones o recibir cosas, y como no te acuerdas que tú habías orado por eso hacía tiempo, no lo agradeces o piensas que Dios no te escucha. Hay veces que Dios te bendice con un trabajo, o te bendice con una relación, o bendice de alguna manera tu vida con un cambio, y tú no te acuerdas cuando oraste por eso. Más déjate digo, hace un tiempo yo decidí orar por humildad y fe. Yo no sé si debería haber orado por humildad y fe, pero oré por humildad y fe y le dije: Dios, enséñame a ser humilde, porque no soy humilde. Aunque me veo humilde, no soy nada humilde. Oré por humildad, oré por fe. Meses después vinieron un montón de problemas económicos, familiares, de relaciones, y fue otra vez en oración y le dije: Dios, auxilio, ayúdame, sácame de aquí, no quiero esto. Y Dios me dijo: no puedo sacarte de ahí porque estoy contestando lo que me pediste hace 6 meses. Hace 6 meses me pediste humildad y fe. ¿Cómo crees entonces que te voy a dar humildad y fe si no es a través de problemas? ¿Quieres crecer en tu fe? Déjate paso unos cuantos problemas. ¿Quieres crecer en tu humildad? Traigo personas que te humillen. Si no, no vas a crecer. No puedo concederte lo que ahora me pides, porque estoy respondiendo lo que antes me pediste. En ocasiones Dios está respondiendo a nuestras oraciones y no nos damos cuenta. Y el problema con nosotros es que cambiamos lo que queremos continuamente. Cambiamos de opinión tan rápido que Dios dice: bueno, yo creí que lo querías. Pero cuando eres constante, alineas tu voluntad, tus deseos a la voluntad de Dios, vas a ver muchas respuestas a Dios en tu vida. Lo que ocurre después es que regresan a su casa. El pequeño Samuel empieza a crecer. Dice la Biblia que estuvo con ellos unos años. En esos años Ana enseñó, oró, cuidó, entrenó a su hijo para que no se brincara la fe la siguiente generación. Se encargó de pasar a su niño la fe que ella tenía en Dios, lo que ella sabía de la palabra de Dios, para proteger a este hijo. Y terminamos en el versículo 27 y 28. Este es el niño cuando regresa al templo, porque ella prometió: cuando mi hijo nazca, lo voy a llevar conmigo un tiempo, lo voy a destetar, dice la Biblia, y cuando él esté listo lo voy a traer al templo y se lo voy a entregar a Dios para que sea de Dios. Pasaron los años que Ana prometió y ahora lleva a su hijo a entregarlo. Imagínate, su único hijo, lo que había orado tantos años, ahora lo tengo y lo tengo que entregar otra vez. Imagínate la angustia. No iba a haber otro hijo, era el único hijo que tenía, y sin embargo decidió llevarlo a Dios y decir: hey, confío en Dios y confío en la promesa de Dios. Dice en el versículo 27: este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. ¿Podrías decir eso de tus hijos? Quiero entregar a mis hijos a Dios. Quiero consagrar a mis hijos a Dios. Por eso en la iglesia presentamos nuestros niños frente a la congregación, decir: Dios, que este niño te sirva a ti. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró ante el Señor: pero quiero entregar mi hijo a Dios. Y eso es lo que hizo. Y Samuel, puedes continuar leyendo la historia, por favor. Samuel se convirtió en un caudillo y un profeta para el pueblo. Dios busca más Samueles. Dios busca más hombres y mujeres para llevar en la palabra a una generación que se está perdiendo. Y no tenemos que ir muy lejos. Podemos ir a Pomona, podemos ir a tu casa, a mi casa. Una generación se va a perder si tú y yo no tomamos la actitud de esta madre, de decir: voy a llevar mi mensaje a mi hogar y primero lo voy a tomar para mí. Uno no puede dar lo que no tiene. Toma este mensaje para ti. Estudia la Biblia otra vez. Si nos visitas hoy,
Pregunta al que te invitó: ¿cómo aprendo? Enséñame. Una actitud de humildad, decir: enséñame. La Biblia dice después que cada año que Ana visitaba a su hijo, Dios le daba un niño nuevo. Cada año que Ana iba a visitar a Samuel, era con un hermanito nuevo. Año tras año tras año. Una bendición y un fruto increíble por la bendición de Dios. Cuando te rindes, y cuando me rindo a Dios, como solo una madre puede hacerlo, cuando nos rendimos a Dios, prepárate para la bendición que viene. Vamos a orar otra vez. Feliz Día de las Madres, Dios los bendiga, y vamos a terminar una oración, y después vamos a tener una pequeña obra para todos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, quiero darte gracias, Dios. Muchísimas gracias, Dios, por tu misericordia. Muchísimas gracias por tu amor, Dios. Muchísimas gracias, Dios, porque, Padre, el amor de madre es lo más parecido al amor tuyo por nosotros. Sacrificio, lágrimas, sudor, esfuerzo.